parte en nuestro recorrido por Iberjoya. Y paseando por aquí, por Iberjoya, nos encontramos con este escaparate que quita el sentido y nos van a explicar qué son cada una de las joyas en este momento. Aquí esta es una zona de zafiros montados en pulseras, en brazaletes y en pendientes y piedra suelta que también vendemos con su certificado. Mira, aquí hay una piedra de 51 quilates que es blanca con certificado de no está tratada. Son impresionantes. Sí. Y todas estas van 10-12 quilates, lo que está viendo todo lo demás. Aquí hay una que es un pailín, en la antigua Camboya. Todo lo demás es entre Birmania y Sri Lanka, la procedencia y el origen de estas piedras que están certificadas y no tienen ningún tipo de tratamiento. Ahí al fondo tenemos una de 30 quilates Birmania, en las que se pueden observar unas sedas que tiene, pero que son detectadas precisamente en las que son de origen birmano. Eso es un colgante con un zafiro ceilán, limpio totalmente y también perfectamente identificado, sin tratamiento alguno. Y todo esto son tuyos. Esto es un tresillo. Después tenemos un tuyo aquí, por ejemplo, esta pieza, que es una talla cushion en zafiro, con una talla radiana en brillante, y tenemos otras en talla brillante en zafiro, con una esmeralda brillante de 4 quilates. Esta es de esmeralda, aquella es una bailarina. Son impresionantes. Bonita, y todos son zafiros de primerísima calidad. Si ves al fondo ves un rubí birmano. Es lo que estoy ahora mismo y ese enfocando. Es lo que le da la vida a la piedra, rodeada de clásico con una orla de brillantes de medios quilates. Son de las gemas más impresionantes que se pueden ver en Iberjoya, desde luego. Un zafiro Siam, limpio totalmente, más fuerte de color, con una cascada de bagues al lado en la pieza. Y estos son piedras, por ejemplo, de brillantes de 1 quilate, una Rivière, este de aquí en chatones y la otra son radianes en garra. Impresionante. Al fondo ves un collar montado con bagués en platino y con piedras de una gran calidad y con todas certificadas, empezando una en 4 quilates, de 2 quilates y medio, 2 quilates, 1 quilate, 1 quilate y medio, hasta 60-70 puntos o más pequeño. Con zafiros, allí tenemos un Birmania de 5 quilates, sin tratamiento, aquel zafiro de orla, aquella de orla, aquel rubí de orla, que tienes allí. Sí. Y estos son todo pulseras de brillantes, como ves. Aquí una de rubíes y brillantes, son rubíes Birmania. Allá al fondo un collar de chatones de brillante, con un centro de unos 3 quilates en disminución, hasta el final, que es el cierre. Y aquí piedras clasificadas por su origen y que son muy limpias y están certificadas sin ningún tipo de tratamiento. Son naturales y talladas directamente. Aquí hay una mezcla de Siam, de Camboya y de Birmania, los rubíes, el origen de ellos. Y aquí también hay otra serie de rubíes que también son de Siam más que nada y algunos de Birmania. Y al fondo vemos el contraste de cómo son esas piedras muy bien talladas de rubíes en un collar toda base de piedras redondas de 1 quilate, quilate y medio hasta 60-70 puntos también. Y lleva 7 rubíes, extraordinaria calidad, tamaño y todo certificado. Es un collar con bagués y esmeraldas, todas de la misma calidad, que es muy difícil de encontrar, uniformes de color, muy limpias, y después con brillante redondo también. Abajo tenemos pendientes en oval, en bailarina, otros pendientes en perilla, también bailarina, y aquí es un brazalete con 3 esmeraldas de una alta calidad. Es impresionante. Aquí piedras sueltas, como ves, pero todas magníficas por su limpieza, colombiano. Y al fondo vemos una pareja de pendientes de mina antigua, Old Mine, que llaman por ahí. Es una pareja de perillas de 15 quilates en forma de bailarina,
también articulada con piedras redondas, brillantes y de muy buena calidad, como podemos observar, limpias totalmente. Una colección de esmeralda colombiana, de muzo todo, de la misma mina, talladas octogonalmente, y hay varias parejas, octogonales, ovales y perillas emparejadas totalmente. Al fondo hay una pareja de pendientes aquí a la derecha. Ajá, ya los tengo localizados. Al fondo, los pendientes rodeados de unos bagués, una limpieza absoluta de esmeralda, dos tallas de esmeralda octogonal también. Estos son en cuanto a esmeraldas. Damos el contraste de las esmeraldas, cómo se montan, cómo pueden quedar montadas, y al mismo tiempo las vendemos en carpetas sueltas para el que quiera haga su diseño y pueda montarlas tranquilamente. Todo lo demás que vemos aquí son piedras de agua marina, yo las llamo piedras preciosas, aunque por ahí dice que son semipreciosas, pues yo creo que todas las gemas que nos da la naturaleza debemos llamarlas preciosas, porque encima están sin tratar y es como la naturaleza nos las manda, con una talla muy bien hecha, muy esterilizada, como vemos. Estos son aguamarinas. Allí al otro lado son dos berilos, con un color impresionante, aquella pareja de perillas, y después tenemos peridotos, tenemos una palo negra, tenemos aquí una piedra roja, que es precisamente una espinela muy buena, muy limpia, y después tenemos ahí los peridotos, esos verdes son peridotos, y lo de arriba es una turmalina verde impresionante. Impresionante. Estos son unas morganitas, también con un color muy bueno, y aquellos son turmalina roja y turmalina verde, las que tienes allí al final. Y en el fondo, este de aquí es un topacio imperial, de alta gala, de alta calidad, y detrás una puncita. La rosa es una puncita. La puncita. Rosa. Sí, preciosidad. Aquellos son ruberitas, las tres rojas. Sí, las tres. Turmalina roja, además. Y esto más o menos es lo que ofrecemos a nuestros clientes para que puedan ver, observar y también mirar los precios. Como pueden ver, cada stand usa la imaginación para llamar la atención de los clientes de la forma que consideran más oportuna. Más tuyo 24 horas. Y a esta hora de la tarde se empieza a animar ya la feria. Y como es lógico, pues una representación internacional de, en este caso, Indias. Y las joyas que nos traen de este país, unas verdaderas maravillas. Thank you. Perdona, son así de ellos, Y por supuesto, como no, el stand del Instituto Gemológico Español. Aquí podemos ver a Igor. Buenas tardes. Hola. Hola chicos, buenas tardes. Saludar a la audiencia. Hola, buenas tardes. La espada de don José María, siempre inconfundible. Oye, Fernando, que habla sobre el grupo que tenemos en Facebook. ¿Perdón? Que habla sobre el grupo que tenemos en Facebook. Ah, y es verdad que tenemos un nuevo grupo en Facebook. Un reportaje de la feria Y online. Estamos haciendo un reportaje de la feria online, me están indicando. Y aquí estoy hablando con una persona que me está preguntando por los cursos, porque acabamos de poner este anuncio y están interesados. Pues le puedes decir que está saliendo en estos momentos en el reportaje del instituto. Vale, ahora se lo pongo. Que se asocian a nuestro grupo en Facebook. Pues ya lo saben, queridos compañeros y queridos visitantes, lo que tienen que hacer es abrirse en Facebook una cuenta y asociarse a la nuestra. Así. Muchísimas gracias, chicos. Buenas tardes. Fernando, gracias a ti. Bueno amigos, y esto ha sido todo y lo que ha dado de sí este reportaje en Iberjoya y con otra de las joyas de la exposición. Me despido hasta la siguiente entrevista o hasta que nos veamos en el Instituto Gemológico Español. Buenas tardes.